¿Quién diría que un creador estadounidense creó un formato de videos que, sin saberlo, inspiraría, sería replicado, y terminaría dando de comer a muchos canales de YouTube? Leafy is Here, conocidamente como el creador del formato, críticas con gameplay de fondo, es innegable el alcance y la popularidad que tuvieron en su momento, sus llamadas críticas, tanto así que, de este lado del charco, muchos usuarios comenzaron a adoptar el formato que había funcionado en Estados Unidos. Entre ellos estaban Late, Tilantero y Fast, quienes comenzaron a traer este formato al lado hispanohablante. Con el tiempo, cada uno fue evolucionando su contenido de manera positiva, y uno de ellos, quitando las polémicas e hipocresías a un lado, es un excelente ejemplo de un youtuber de críticas. Con el tiempo, el formato continuó transformándose, y uno de los cambios más positivos vino de la mano del usuario Pato Asado. Aunque no contaba con la mejor edición del mundo, pero cumplía con lo más importante, informar y entretener al público sin buscar conflictos innecesarios, su estilo aportó frescura al gameplay de fondo, y se convirtió en una buena influencia para otros creadores de este tipo de contenido. Tristemente, en esta vida, no es miel sobre hojuelas, y esta comunidad también tuvo su lado negativo, que, desafortunadamente, terminó siendo el más conocido. Lo que recuerdo, es que uno de los mayores exponentes de ese tiempo, que actualmente se dedica a otro tipo de contenido, fue el usuario Kaiserwolf. Con todo respeto, su trabajo en esa etapa, era bastante mediocre, la edición se limitaba a poner un gameplay de fondo con uno que otro render, sus guiones estaban mal hechos, o prácticamente inexistentes, y se notaba a simple vista que los videos estaban hechos sin ganas, solo con la intención de ganar visitas. De igual forma, puedo entender la manera de pensar que él tenía en ese tiempo, porque, vamos, solo piénsenlo, ¿para qué habría de esforzarme en entregar un video medianamente decente, si puedo lanzar estos mojones audiovisuales que, de todas formas, me darán todo lo que quiero con el mínimo esfuerzo? Después, llegó otra generación de youtubers de crítica, que también querían su pedazo del pastel, y vale, se podría rescatar a alguno de ellos, pero ya se empezaba a notar lo repetitivo y decadente del formato. Poco a poco, el público comenzó a mostrar su inconformidad hacia este estilo de videos. Luego le cayó caca al pastel, cuando apareció Pipe Pino, quien terminó de darle en la madre al formato, y es que, siendo el canal con más suscriptores de esta comunidad, y por ende el más influyente, me dolió decirlo, concentraba todo lo malo del formato, pero multiplicado por 100, y para colmo, muchos mediocres cuz copiaron ese estilo, y fue en ese punto donde la mala imagen hacia los youtubers de crítica, terminó de asentarse. El público los terminaría catalogando como críticos mediocres. Hasta hoy, esa etiqueta los acompaña. ¿Y por qué los llaman así? Hacen contenido mediocre, y se nota que no saben argumentar, su edición es casi inexistente, sus guiones son un desastre, subían los videos bien de a huevos solo para generar visitas rápidas, se copian temas entre sí, sin aportar nada nuevo, importándoles un carajo su audiencia, y lo peor de todo, es su hipocresía, critican las acciones de otros, pero terminan siendo la misma basura que tanto señalan, y de ejemplos, tenemos de sobra. En fin. Cuando era niño, veía mucho de estos canales, me gustaba cómo destrozaban al usuario de turno y señalaban lo que, según ellos, estaba mal, sí lo admito, que era un pequeño entrometido. Hoy en día, aunque no me guste admitirlo, se nota en algunos videos de mi canal la influencia que este tipo de contenido dejó en mi vida, para bien o para mal. El mundo de YouTube está lleno de críticos que analizan todo tipo de contenido, pero no todos lo hacen bien, de tantos youtubers dentro de un mismo nicho, que la mayoría son mediocres. Entonces, me pregunto, ¿quiénes destacan por ser realmente malos en su chamba, entre tantos mediocres? En este video, veremos un top 10, peores youtubers, de críticas. En esta ocasión, exploraremos el lado más apestadito de los youtubers de críticas, que representan prácticamente el 80% de la comunidad. En fin, plataformas como YouTube y el público, les genera morbo todo lo negativo que se tiene que decir de algo en concreto, y mi trabajo es justamente complacerlos. Antes de empezar, les diré 3 anuncios importantes para el video.
Empezando ahora, número 1, me limitaré únicamente a criticar el contenido del usuario, como su edición y argumentos, quizás, hable de alguna que otra polémica que haya surgido, y ya, esto lo hago para no alargar innecesariamente el video, y evitar ser predecible con los últimos usuarios de este top. Número 2, este top, está basado en mi opinión personal, ojo, pero no por ello, significa que no daré argumentos, claro que lo haré, y si tú, tienes tu propio top, ponlo en los comentarios, lo estaré leyendo. Número 3, y el más importante, no cabrones, no me estoy copiando del video de Contoncito, este video ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, pero tuve que priorizar el video de autoclick que me estaban pidiendo, así que me retrasé un montón, lo siento, pero, como dicen, más vale tarde que nunca, supongo. Ya dicho todo esto, ¿qué youtuber empezará con este top? Ejem. Empecemos. Siendo honesto, me impresiona cómo ciertos canales, con tan poco tiempo subiendo contenido, logran construir una comunidad bastante grande, sin embargo, por una u otra razón, terminan ganándose una mala fama debido a sus videos o actitudes, y no es para menos, su manera de responder a las críticas no ha sido precisamente la más madura. Es cierto que no todos están acostumbrados a la atención abrumadora de las redes sociales, pero eso no justifica comportarse como un patán ególatra, negarse a aceptar sus errores que son más que evidentes. En el puesto número 10 es Yosu. Si les soy sincero, conocí a este usuario por el video de Fast, que siendo honesto, me pareció bastante tenía potencial, pero terminó siendo una decepción, al centrarse únicamente en polémicas viejas, como la del destornillador, y, por supuesto, su polémico video contra el fandom de Sonic. En aquel momento, muchas personas me pidieron que hablara de este usuario, ya que, sinceramente, se mandaba cagada tras cagada, al intentar justificar su trabajo que resultaba ser ineficiente, sin embargo, en su día decidí dejar pasar aquella polémica. Cuando le pregunté a mi público qué usuarios deberían estar en este top, su nombre me apareció hasta en la sopa, así que, ha llegado el momento de hablar de este usuario, y, bueno. Su contenido no es nada del otro mundo, tiene algunos videos que considero buenos, pero también, entiendo perfectamente el desagrado del público hacia su canal. No me voy a meter con su edición, porque, siendo justos, sabe editar y tiene un estilo propio, combina el gameplay de fondo con capturas que va mostrando en el video, sí lo sé, es un recurso que otros canales también usan, pero al menos, se nota que le pone esfuerzo en ese aspecto, además, su narración está bien, no abusa de pausas innecesarias, y mantiene un ritmo acorde al contenido que presenta. Ya entrando en su contenido, me parece de lo más genérico, no diría que es malo, pero sí lo típico de un youtuber de críticas promedio, y claro, sus títulos exagerados y miniaturas llamativas, tampoco ayudan a que se diferencie del resto. Mi verdadero problema con su contenido, es que resulta ser lo más aburrido que has visto en mucho tiempo, terminas dándole clic solo por la miniatura o el título, sé que me estoy escuchando bien mamonzote, pero, de verdad, como video, no ofrece nada nuevo, ni interesante a su audiencia. Se limita a hablar de temas populares y ya, sin aportar nada, o al menos algo llamativo, al final, se siente como una simple copia y pega de otros videos, quedándose muy corto en información. En este video, Yosu admite que hace videos de relleno, que le toman apenas un día en realizar, solo para no dejar inactivo el canal. Mira, entiendo tu punto de vista, pero en mi opinión, es mucho mejor entregar videos bien elaborados, hechos con paciencia, dedicación y esfuerzo, que andar subiendo contenido vacío, o directamente una completa cagada. Créeme, el público nota la diferencia entre algo hecho con cariño, y algo hecho a las rápidas, y eso mismo fue lo que te pasó, con el que considero, el peor video de tu canal. Si quieren saber mi inútil opinión sobre este video, pues, ya de por sí el tema está muy quemado, también, pueden quitar el fandom de Sonic, y poner el de, no sé, Mortal Kombat, y sería la misma mierda, porque, cabrón, la regla 34 sucede en cualquier fandom, y para que te escandalices y generalices a todos como enfermos, solo por el porno, verga, si vas a subir vídeos así, la neta no hay prisa, tómalo con calma. Este es justamente uno de los problemas, de subir videos sin ganas ni dedicación. Pero bueno. Sigamos.
Cuando este usuario intenta abordar temas menos tocados, como en el video sobre FAS, al final se limita a hablar de polémicas viejas que ya pasaron hace tiempo, desperdiciando una oportunidad enorme para tratar asuntos realmente interesantes, que nunca se han tocado sobre su persona, pero no, termina hablando de puras mamadas que ni vienen al caso. Entiendo el punto que quiso dar con lo de su avatar, que la mayoría de su público son niños, pero la forma en la que lo metió, se sintió forzadísima, claramente solo para llamar la atención del espectador. Y sí, lo logró. Hasta me da la impresión de que ni siquiera ve el contenido del usuario, porque lo encasilla como un simple youtuber de crítica promedio, argumentos, el de los cielos cabrón, sé perfectamente que FAS tiene sus defectos, pero si nos enfocamos únicamente en su contenido, es de lo más destacado dentro de este formato, y un ejemplo clarísimo de cómo se hace buen material en YouTube, no sé si lo dijo por ignorancia, o simplemente por mamar. Y algo que de plano, no entiendo, ¿por qué usa la palabra decadencia en sus títulos? Al final, solo se dedica a narrar la historia del canal, o videojuegos, y meter una que otra polémica random para justificar la supuesta caída, o sea, ¿no se supone que ibas a dar razones del por qué ha decaído en su ámbito? Ah, pero claro, con una simple búsqueda en internet, sus razones, se van directo al retrete. Viejo, solo ve el video de la OneCoin, y te darás cuenta de que la investigación de este chico es mínima, sí, algo de información tiene, pero es tan escasa que termina desinformando, cof. La verdad, le tenía esperanzas a su video sobre los críticos de YouTube, pero al final fue más de lo mismo, hablar de funas sin aportar nada nuevo, es una lástima, porque este usuario tiene el potencial para hacer algo decente, pero se conforma con seguir en lo mismo. Aunque en el resto de su contenido, me parece bastante aburrido por las razones que ya mencioné, al menos cumple con su función de entretener al público, y sí, entiendo perfectamente el odio hacia el usuario, especialmente por las excusas que dio, cuando le cuestionaron la calidad de sus videos. Pero en esta ocasión, quiero ser más humanista, y darle una segunda oportunidad para mejorar su canal. Josu, si estás viendo este video, enfócate más en la calidad que en la cantidad, entiendo que no quieres dejar tu canal inactivo, y que YouTube te castigue dejando de recomendarte, o que tu público deje de verte, pero si haces contenido que realmente le agrade a tu audiencia, y lo haces bien, te aseguro que la mayoría de tus suscriptores se quedarán por tu gran trabajo. Solo mira a Contoncito, tarda un mes en subir videos, porque quiere entregar algo bien hecho y bonito. Además, si vas a criticar a los youtubers de críticas por ser genéricos y mediocres, lo mínimo que espero, es que hagas las cosas bien, se supone que conoces los errores que la audiencia señala, así que, no los repitas en tu propio contenido, y lo más importante, demuéstralo con el ejemplo. Ojo, no estoy justificando sus cagadas, especialmente porque se comportó bastante tontuelo con las críticas, pero como es un usuario nuevo, no seré tan duro esta vez. Dejando eso de lado, solo me queda desearte mucha suerte, mientras tanto, Josu se queda en el puesto número 10. En el puesto número 9 es Soy un gato. Si les soy sincero, a este usuario no lo conocía, y de no ser por sus comentarios, ni siquiera me habría enterado de su existencia, y no les mentiré, me generó curiosidad el por qué lo consideraban un mal canal, entonces me vi un maratón de sus videos. En resumen, es un canal que se dedica únicamente a hablar de polémicas y ya, sin embargo, es fácil notar los problemas que tiene, y entiendo el por qué muchos no soportan sus videos. Diría que este canal es bastante genérico y fácilmente olvidable, uno más entre los cientos que existen en YouTube, su popularidad se debe principalmente a que habla de temas polémicos, y no por su contenido bien hecho, ya llegaremos a ese punto, lo lógico, sería que a medida que ganes suscriptores, se preocupara al menos un poco por mejorar su contenido, pero como ya adivinaron, ese no es el caso. Soy un gato, mantiene la misma edición en todo su canal, prácticamente, es un gameplay de fondo repetido hasta el cansancio, sin ninguna intención de mejorar, muestra entre veces su render o uno que otro clip, eso es todo. Con el tiempo, esto se vuelve bastante predecible, aburrido, y cansado, porque son exactamente así todos sus videos, es comprensible que muchos lo consideren un youtuber huevón, ya que, en comparación con otros canales de su mismo nicho, queda muy por debajo en el aspecto de la edición.
Su contenido se centra en hablar de temas que ya han sido tratados en otros canales, lo cual no sería un problema, si al menos intentara aportar algo. El problema es que se limita a repetir lo que todo el mundo ya sabe, afirmando lo obvio, sin añadir nada nuevo, ni poner su estilo, ni una opinión propia, siendo bastante plano en este aspecto. Como mencioné antes, es un canal genérico más del montón, y entiendo que su objetivo principal es conseguir visitas y aumentar suscriptores a través de este tipo de videos, lo cual es una razón válida, pero, al menos esperaría que no resultara tan aburrido al momento de hacer sus videos. Aunque no suelo fijarme en aspectos superficiales, como las miniaturas, porque no afectan directamente al contenido en sí, pero, me parece preocupante que el mayor atractivo de su canal sean precisamente esas miniaturas, llamativas, en lugar de los videos en sí. Algo con lo que no estoy de acuerdo respecto a este usuario, es que critique la regla 34, argumentando que traumatiza a los niños, mientras al mismo tiempo, la utiliza en sus miniaturas para atraer la atención del público. La contradicción resulta evidente. En cuanto al tema del pornichi, da la impresión de que el creador ya se quedó sin ideas, y solo recurre a hablar una y otra vez de la regla 34, y de casos similares. Esto termina volviéndose bastante repetitivo y aburrido, ya que siempre concluye con el mismo mensaje: está mal porque los niños lo pueden ver. Lo que realmente llega a molestar de este creador, es que se nota cómo alarga a los videos con la intención de monetizar mejor, entonces decide ser tan redundante, que repite lo mismo al menos 3 o 4 veces, lo cual resulta bastante fastidioso, sobre todo porque lo hace en prácticamente todos sus videos, siendo un disco rayado. Porque eso no es músculo, y yo te enseño lo que realmente es músculo. Salto bombástico. Parece poco, pero me puedo hacer 45 flexiones seguidas sin descanso, así que os calléis todos. Soy un puto elegido, soy él. Y para que veáis que es cierto escuchar esta obra maestra. Pero bueno, lo vamos a volver a comparar para ver si es igual. Pista, canto mejor. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you in awkward silence. Hay de dos sopas, por las que comete este mismo error una y otra vez. Sopa número 1, no tiene un guión preparado, y por eso termina repitiendo los temas sin un orden claro. Sopa número 2, sabe perfectamente que su guión no alcanza para monetizar chido, y por eso, lo estira lo más que puede para cumplir con los 8 minutos. No diría que es un pepino, pero sí un canal bastante aburrido, ya que se estanca en un formato conformista y poco atractivo para el espectador, pero, como punto positivo, se puede decir que la narración es clara y entendible, aunque sería lo mínimo esperando en esta clase de videos. Lo que sí resulta pendejísimo, es cuando hace videos criticando a gachatubers, y no es que los esté defendiendo, pero es evidente que detrás de muchas de esas cuentas, son niños o simples trolls de internet. Sin embargo, el gato se lo toma tan en serio que termina insultándolos, y aunque no fuera su intención, da la impresión de estar ardido. Yo entiendo que tu novio de Roblox te caía muy bien, al final resultaba ser un viejo de 70 años y te engañó con otra niña de 8 años. En fin, que vamos a narrar algunos de los comentarios de gente que es gilipollas mental o que no sabe ni siquiera el trama principal. Dicho eso, a narrar. Bueno, por lo menos estás bonita más que Camila la Hermosa. Hola, soy tu fan. Fátima la más linda. Usted es la reina, usted es la reina de TikTok. Todos tienen... Eso mismo lo termina perjudicando, porque en videos llega a generalizar a toda una comunidad como enfermos, por acciones de unos descerebrados, algo que está mal, porque no todos son así, y son pocos los loquitos que pertenecen a un fandom específico. Quiero pensar que solamente lo dijo para ser más llamativo su video. Y, eso es todo. Lo repito, este canal es básico hasta el extremo, el típico estereotipo de un youtuber de críticas. Si nos referimos al formato de videos, obviamente, entiendo el descontento del público hacia su contenido, aunque tampoco lo considero el peor canal de críticas en YouTube. Ese puesto, sin duda, le corresponde a otro. Si quieren saber más sobre este usuario, les recomiendo ver este video, profundiza mucho mejor los argumentos del por qué es un canal tan aburrido y vago. En fin, soy un gato, en el puesto número 9.
El Loquendo, este mítico sintetizador de voz que ha dejado huella en YouTube desde sus inicios, ya sea con las famosas críticas destructivas, que estaban cargadas de insultos, o con los videos de GTA San Andreas, se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma, y no es para menos, porque gracias a sus creadores de la época, que hacían videos chingones, muchos se inspiraron a crear su propio contenido, y poco a poco, fue revolucionando el contenido. En mi caso, el Loquendo también fue parte de mi vida, siempre veía a usuarios que lo usaban, y me moría de risa con las parodias, claro, también me entró las ganas crear mis videos con dicha herramienta, y bueno, aquí estamos. Pero, como sabrán, siempre existieron loquenderos malos que solo buscaban visitas a toda costa, sin preocuparse por ofrecer algo decente a su audiencia, y aunque no me lo crean, también existen usuarios, que están aún más bajo entre lo peor, usuarios como este, y, oh vaya, como el de este top. En el puesto número 8 es Black Review. Para quienes no lo conozcan, este fracasado es un loquendero que se dedica a hacer críticas al comportamiento de otros, y su famosa jajaja sección, titulada Desenmascarando Loquenderos, aunque, siendo sincero, es más recordado por sus constantes metidas de pata, que por aportar algo decente, también es conocido por su pleito con el usuario Contoncito. Black Review, mejor conocido como Black Loquendo Uruguay, es un usuario que vive metido en polémicas por su hipocresía, su doble moral, o simplemente, por hacer videos pésimos. En fin, las razones de por qué es tan malo creando contenido, son sencillas y rápidas de explicar. Pero, me da hueva hacerlo yo, así que, lo hará otra persona. Denle la bienvenida a nuestro invitado especial, Sub-Zero, de Mortal Kombat. Hola hijos de perra, les saluda su cerdo, puta la wea digo, Sub-Zero, y les explicaré a detalle del por qué el uruguayo es un pésimo canal de YouTube. Para empezar con el pie izquierdo, hablemos de su edición, que es una completa basura. El usuario lleva años haciendo videos y jamás se ha molestado en mejorarla, todos sus videos son exactamente lo mismo, su edición es un video de fondo, su render todo feo, unas cuantas imágenes, la misma música reciclada, y ya. Como resultado, un contenido monótono, lento y robótico, porque absolutamente todos sus fucking videos siguen el mismo patrón, son aburridos a más no poder, ya que no intenta hacer nada diferente, ni mucho menos se preocupa en mejorar ese aspecto, es como si estuvieras viendo un video genérico generado con IA. Su edición es tan mala que, cuando Black intenta cambiar su formato para hacerlo más dinámico, lo termina arruinando todavía más. Las imágenes que coloca están en una calidad bajísima, dejando claro que hasta para descargarlas es un inútil, todo está desordenado y ni siquiera concuerda con lo que dice el Loquendo. Eso es algo que cualquiera notaría al momento de editar, pero en su caso, la pereza puede más que su criterio. Este güey ni para entretener al público sirve, imagínense, en su video hablando de la funa de Mau, el 90% fue un simple copia y pega del comunicado de Twitter. Nah hermano, si hasta para eso no das la talla, muajajajajajajaja. En su sección, Desenmascarando Usuarios, la mitad de los casos que presenta, son youtubers que ya habían sido expuestos por otros creadores, y ojo, no tengo problema con que se hable de usuarios ya comentados en otros canales, con que se aporte algo nuevo, o al menos, una opinión propia sobre el tema, está bien. Pero Black, siendo el perezoso y descarado que es, solo hace un copia y pega de los videos que toma como referencia para su video. Para mí, eso es una falta de respeto hacia los creadores, que sí se tomaron el tiempo de reunir pruebas, grabar, editar, etc., porque lo que hace Black es prácticamente plagiar casi todo el video. Llegar al punto de copiar en gran medida videos de otros usuarios, demuestra que en realidad, te vale pito hacer algo propio. Black es un cínico de primeras, porque afirma ser el único, que muestra una verdad que nadie más se atrevía a decir: tócate los huevos. No diría que sus videos son exactamente malos, pero sí simplones, repetitivos, sin alma, y sin ningún propósito de existir, lo que, jajaja, en cierto modo los hace incluso peores que malos.
El otro 50% son respuestas a sus haters y retractores, llenas de excusas sobre por qué hace contenido mediocre, y dando marometas del por qué no es un hipócrita. Cuando quieres señalar a alguien como hipócrita, por ejemplo, si un usuario cuestiona la moralidad de otro youtuber, mientras él hace exactamente lo mismo a escondidas, en estos casos, te toca mostrar pruebas claras, del por qué esa persona es un hipócrita, lo común en esta clase de videos. ¿Verdad? Pues, el uruguayo manipula la evidencia, y da los argumentos más rebuscados, incoherentes y ridículos para dejar mal a otros, frente a su audiencia. Como ejemplo, esto mismo le ocurrió al usuario Contoncito, a quien intentó difamar alegando que publicó no por en su server de Discord. Al final, resultó ser un boceto de un torso, engañando a su público y demostrando que es un mentiroso compulsivo. En su lógica, los bocetos son malos, pero su pobre bebé de 25 años no es malo, aunque ande de buite detrás de menores, porque según él, ya cambió de corazón, es buena persona, no como sus retractores. Es tan hermosa, preciosa, ya además, podemos hablar todas las noches que queramos y también podemos reaccionar a videos también si quieres. Corvo, Sí, ¿cuántos años tienes? tengo 23. ¿Y tú? 14. Ya para concluir, diría que sus únicos videos decentes son los de loquenderos más odiados, pero comete el mismo error, porque da razones tan cortas como mi pito, que en menos de 30 segundos, ya explica por qué cierto usuario está en el top. Es tan simplista que su argumento se reduce a, es polémico y ya. En fin, creo que eso sería todo por mi parte, gracias por darme el espacio Juan Locuendo, y se despide su amigo el Bajo Cero. Black Reviews, en el puesto número 8. En mi estancia en YouTube, he seguido un chingo de canales que por sus videos, me llamaron la atención y decidí darles seguimiento a su contenido. No sé si a ustedes les pasa, pero con el tiempo, dejas de verlos, porque tal vez, su contenido se volvió repetitivo, o ya no eres el público al que apunta su canal, o simplemente dejaron de gustarte. En mi caso, me pasó con Pepe el Mago. Recuerdo que de morrillo me mamaban sus videos, donde narraba la historia de los videojuegos, o sus clásicos tops, fácil me los sé de memoria jejeje. Pero pasando los años, dejé de seguirlo porque empezó a enfocarse en un público más infantil, y la verdad ya no me interesó su contenido, porque simplemente crecí, y me gustan otras cosas. Aclaro, esto no se lo tomen como una crítica, simplemente como la opinión de un ex seguidor, porque el Pepauri tiene todo el derecho del mundo a hacer el contenido que quiera, total, no le está haciendo daño a nadie, como ya dije, pues crecí XD, y sería una tontería catalogar su contenido como malo, solo porque no hace lo que a mí me gusta. Esos cambios son importantes, porque ayudan a mantenerse fresco después de tantos años en YouTube, ser constante y evolucionar para hacerte notar con las nuevas generaciones, claro, si lo que quieres es seguir en este pedo de la popularidad. Pero hay usuarios, como el de este top, que neta siguen igualitos desde hace años, y lo peor es que con el tiempo hasta empeoran, con acciones que terminan chingando su propio contenido, y lo saben. En el puesto número 7 es Lord Freck. Cuando tenía como 13 años, veía sus videos seguido, y lo poco que recuerdo, me entretuvo en cierto punto, eran de esos videos que te salían en recomendaciones, y por puro morbo les dabas clic. Para hacer este top, me aventé un maratón de su contenido, para entender por qué muchos lo consideran de los peores canales en su nicho, y para no hacerla tan larga, los recordaba de mejor manera. La palabra que describe todo su canal, es, hambreado. Mira, entiendo que hables de temas populares y quieras sacarles el mayor provecho posible, total, a eso te dedicas, pero, hermano en Cristo, se nota que ya te quedaste sin ideas, y empezaste a meterte en polémicas de niños o de gachatubers, que con todo respeto, a quien putas le interesa, y no es como que saques solo un video, claro que no, le sacas un puta madral.
Y cuando te responden, entre comillas, luego les sacas un video respuesta, que mira, estás en todo tu derecho de hacerlo o no, pero llega un punto en el que ya no es normal que hagas tantos videos, hablando del mismo tema, solo te ves como un hambreado, exprimiendo hasta la última gota, y cuando ya no lo ves rentable, lo desechas y repites el mismo ciclo. Hay de dos sopas, será porque no sabes hacer videos con la información completa, o intentas dividir la información para sacar más videos. De las dos hipótesis, solo demuestran el "tengo hambre güey". Es que de verdad, le hace video a cualquier pendejada, aunque sea lo más irrelevante, ridículo y aburrido del mundo, pero se las ingenia para vendértelo como si fuera algo fuerte, preocupante, que todos deberían saberlo, cuando en realidad no es más que una mamada. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo hace ver interesante? Pues, por sus miniaturas, llamativas. No planeo criticar eso porque, al final, es un aspecto bastante superficial, entiendo que a veces puede ser de muy mal gusto, pero no afecta directamente el contenido en sí. Lo que sí deja mucho que pensar, es que lo único realmente interesante de todo su canal, son sus miniaturas, más que los videos en sí, y se entiende, porque el cabrón se estancó en el mismo formato desde hace años, y para el público termina siendo como ver la misma cochinada, solo que cambiándole el tema y ya. Desde el inicio, se nota la urgencia por exprimir temas hasta más no poder, súmale que incorpora una cantidad evidente de relleno, espera. Es cierto. LordFreq añade una cantidad considerable de relleno a sus videos, basta con revisar cualquiera, siempre hay interrupciones para pedir suscripciones, likes y esas cosas, lo típico de un youtuber, una vez es tolerable, pero repetirlo varias veces y dedicarle minutos completos resulta excesivo y cansino, especialmente en videos que ni siquiera son tan largos, y lo que chinga más la madre, que se alargan artificialmente con chistes que, en mi opinión, no aportan nada, solo están para llegar a los 8 minutos. Cada quien tendrá su punto de vista sobre su humor, pero el problema aquí es evidente, utiliza estas interrupciones como relleno para extender la duración y asegurar una mejor monetización, en muchos casos, alrededor de un 30% del video, es contenido innecesario que no agrega valor, y rompe el ritmo de manera molesta. El otro 70% de sus videos, se reduce a una opinión o respuesta sobre el tema que esté tratando, diciendo que el agua moja, ya sabes, lo básico, y siendo sincero, no es gran cosa, y el contenido resulta bastante plano en este aspecto, no es que sea malo, pero sí es completamente olvidable y genérico. Hablando de genérico. Es el estereotipo de un youtuber de críticas promedio, y no me refiero a algún rasgo polémico de menores de edad, sino al hecho de que su contenido no destaca en absoluto nada, su canal se sostiene únicamente por tratar temas del momento, sin mostrar evolución en ningún aspecto. Si comparas sus primeros videos con los más recientes, es exactamente igual, solo notarás que lo único que ha mejorado es la narración. Que sí, ya no suena tan apagada ni tan cortada, aspecto que debo de felicitarlo, porque supo cómo mejorar con el transcurso del tiempo, y ya, solo eso. La edición sigue siendo prácticamente la misma desde hace años, sin intención de mejorar, si obtiene miles de visitas con el mínimo esfuerzo, parece que no ve razón para superarse como creador de contenido. Su edición se limita a un gameplay de fondo, algunas capturas del usuario en cuestión, uno que otro clip y nada más, no es particularmente destacable como mencioné segundos atrás, pero LordFreq se estancó por completo, que lo único realmente llamativo en su contenido son las miniaturas. En mi sección de comunidad le pregunté a mi audiencia qué opinaba de sus videos, y la conclusión fue unánime. Es muy aburrido. Me explico. Imaginen un canal, que rellena sus videos, sobreexplota los mismos temas hasta agotarlos, se queda sin material relevante, y en su desesperación, recurre incluso a polémicas de niños o gachatubers, a eso se suma la nula evolución en su contenido, permaneciendo atrapado en un formato repetitivo y poco destacable, especialmente si lo comparamos con otros creadores de su mismo entorno. En esa corta descripción, resume el contenido de LordFreq. Así que, claro, era cuestión de tiempo para que el público notara las deficiencias de su contenido y su falta de interés por mejorarlo, y con el tiempo, las personas simplemente dejaron de prestarle atención. Es como comer el mismo pavo recalentado una y otra vez, tarde o temprano, eso aburre. Con todo lo mencionado a lo largo de este top, surge una pregunta. ¿Por qué sigue teniendo tanta relevancia en cuanto a visitas?
La respuesta es evidente, habla de temas del momento, los exprime al máximo y luego pasa al siguiente, y cuando no tiene de qué hablar, inventa un tema y lo presenta como algo, hoy, usando el enfoque más sensacionalista posible. Si no recurriera a esa fórmula, sinceramente nadie lo vería porque su contenido es aburrido. Siento que ocurre lo mismo que con el usuario en minutos, mantienen relevancia únicamente porque abordan temas populares, en su caso resúmenes de películas, y porque suelen ser los primeros videos de dicho tema, y YouTube los recomienda a una audiencia que busca obtener el contexto rápido, y estar atento a las modas del momento. Eso no tendría nada de malo, pero sus prácticas cuestionables y el poco interés que muestran por su comunidad, terminan proyectándolos como youtubers mediocres. Lo más lamentable es que Lord Fred sí tiene los recursos y el tiempo para ofrecer algo de calidad, sin embargo, al mantenerse en el mismo formato desde hace años, está claro que no piensa cambiarlo. Desde su perspectiva, sería innecesario modificar algo que le sigue funcionando, especialmente cuando no requiere mayor esfuerzo. Pero bueno, mínimo no es como Pipepino, ¿verdad? En fin, Lord Fred, en el puesto número 7. Aunque no lo crean, en sus inicios los youtubers de críticas, no eran señalados por ser degenerados o hipócritas, más bien, se les etiquetaba como creadores de contenido perezosos, ya que subían videos en masa, sin esfuerzo real, buscando únicamente las visitas, bla 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 y más bla. Sin embargo, eran pocos los que realmente mostraban que eran unos hambreados, de hecho, era raro encontrarse con alguien así en aquella época. Entonces, ¿por qué terminaron siendo catalogados de esa manera? Antes de que apareciera Pipepino, ya existía otro usuario con las mismas características negativas. Al hacer contenido de críticas, este llegó a ser una influencia, para bien o para mal, en su momento, fue duramente criticado por la mediocridad de sus videos. En el puesto número 6 es Kaiser Wolf. Actualmente, este youtuber sube otro tipo de contenido, pero en el 2018, se dedicaba de lleno a las críticas, llegando a ser considerado uno de los exponentes del formato en su momento, incluso, fue de los primeros en hablar sobre el decadente canal de Badadun. Sin embargo, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una figura bastante polémica dentro de la comunidad, acumulando críticas no solo por la baja calidad de su contenido, sino también por su actitud, porque en directos, se comportaba muy mamón, y en vez de aceptar las críticas de manera madura, respondía de forma pedante, e intentaba justificar su contenido, malo, dejando en evidencia, el poco esfuerzo que ponía en la creación de sus videos, y su poca autocrítica. La gota que derramó el vaso, fue un debate entre Kaiser y el perezoso Doom. Para quienes no sepan el contexto, todo comenzó porque Kaiser le dedicó un video, y Dumentío, intentando salvar su ya dudosa reputación, lo retó a un debate. El resultado, quedó en ridículo ante su audiencia, expuso su falta de argumentos, y terminó recibiendo todavía más críticas. Lo peor es que, siendo, entre comillas, un youtuber de críticas, se suponía que debía tener ciertas habilidades para debatir, porque, a eso se dedica. Tampoco nos hagamos pendejos, para que Dumentío te trate como su perra enfrente de tu público, debes de estar muy cabrón. Si no me equivoco, durante la cuarentena, el usuario decidió cambiar de rumbo y enfocarse en otros temas, como los videojuegos. Siendo justos, ahí sí se nota la pasión que le pone a sus nuevos videos. Puede que no sean la octava maravilla del mundo, pero hey, al menos son mucho mejores, si lo comparamos a su antiguo canal. De cualquier forma, no estamos aquí para contar su historia, sino para criticar su contenido. ¿Por qué considero que su contenido de críticas era malo? La respuesta es bastante simple, gracias Dios, ya se me está quedando muy largo esta mamada. Hablemos de su edición. Miren, entiendo que su formato se basaba en tener un gameplay de fondo, y que esa era su edición predilecta, pero este usuario se pasaba de lanza, y toda su bendita edición consistía en un gameplay, su render, y si se animaba, una que otra captura, y nada más. Así estuvo por más de 3 años, sin mostrar ningún tipo de evolución, estancado en un molde que, tarde o temprano, terminaría aburriendo al público.
Incluso hubo videos, donde ni siquiera se molestaba en editar, y simplemente dejaba el gameplay de fondo mientras narraba la polémica. Ya veo del odio hacia su contenido, tampoco se ayudaba entregando esto. Lo que tampoco está chido, es cuando recurre a hacer un pepino, o sea, reciclar su propio contenido para ahorrarse trabajo. En otro contexto no tendría nada de malo, total, te ahorras tiempo, pero considerando todos los problemas que ya arrastraba su canal, lo único que transmite, es su egonería. Que ok, podría perdonarle ese aspecto, pero sus guiones son un desastre. ¿Por qué digo esto? Pues bien, en los videos donde Kaiser criticaba, o daba su opinión sobre algún tema, abusaba de chistes completamente innecesarios, y no es que yo sea un amargado, pero realmente, se sentían bien de a huevo, metiéndolos a la fuerza solo para alargar el video, porque no sabe qué chota decir. Y bueno, se notaba que el usuario no tenía ni un guión, porque se le iba el pedo, y terminaba hablando de cosas que no tenían nada que ver con la crítica, o divagando de cosas bien random. Claro, también hablaba de la polémica, y daba argumentos, pero sinceramente, era un simple copia y pega de otros videos, no aportaba nada nuevo, ni le interesaba dar su propio punto de vista, solo se limitaba a repetir lo que ya todos sabíamos, convirtiendo su contenido en algo genérico y repetitivo. Esto se llegó a notar porque Kaiser Wolf hacía videos casi diarios, siempre con la misma fórmula gastada, mala, decadente, y con todos los adjetivos negativos que se te puedan ocurrir. Era cuestión de tiempo para que el público terminara aburriéndose. El único punto bueno que le veo a sus videos, es la narración, porque se le entendía lo que decía, y estaba acorde con el video, pero, la verdad, ya sería el colmo que la cagara en ese aspecto, considerando que esa era su labor, narrar las polémicas. Siendo su única razón, en ese tiempo, de por qué hacía contenido en YouTube, era conseguir visitas y suscriptores, colgándose de cualquier tema del momento, no importándole su audiencia, por eso se convirtió en un usuario bastante odiado, por las razones que ya mencioné. No pretendo atacar a su persona porque, al fin y al cabo, no cometió un crimen como estos orangutanes, su único error fue ser un mediocre pedante ya, que claro, entiendo la disconformidad del público, pero, considero, que el usuario ya aprendió de sus errores del pasado, y eso es de valorarse, entonces, les pediría que no vayan a atacarlo, por favor. Ya avisados, sigamos. Kaiser Wolf, en el puesto, número 6. Aunque parezca increíble, hubo una época en la que los youtubers de críticas, eran respetados y admirados por la audiencia. Esto se debía a que aún no estaban tan manchados como en la actualidad, y sobre todo, a que sus videos se distinguían por comentarios sarcásticos, sus argumentos, y, en algunos casos, por burlarse directamente de la persona que criticaban. Cozcoz Auronplay. En aquel entonces, eran prácticamente los loquenderos de 2008, intentando replicar el estilo de Leafy, creador del gameplay de fondo. Con el tiempo, esa actitud de matón de internet, y las malas prácticas fueron desapareciendo poco a poco, en gran medida debido a la desmonetización que YouTube aplicó al contenido agresivo y vulgar, y si los creadores querían vivir de YouTube, no les quedaba otra opción más que adaptarse, y producir un contenido más sano. Sin embargo, hubo un usuario, que mantuvo todas esas actitudes negativas, y aún así el público, lo consideraba el mejor crítico de YouTube, porque, según ellos, sus críticas eran honestas y directas. Para mí, no es más que un sobrevalorado con todas sus letras. En el puesto, número 5 es... Autoclicaos clave.
Era un youtuber de críticas que, valga la redundancia, se dedicaba a criticar a otros creadores del mismo nicho, hacer uno que otro rant, y opinar sobre temas morales controversiales. Ganó popularidad gracias a sus críticas duras, directas y entre comillas, confiables. Sin embargo, terminó alejándose del mundo de las críticas, después de ser funado, por mantener una relación sentimental con una menor de 15 años. Como mencioné en mi top sobre sus peores videos de su canal, me impresiona cómo parte de la comunidad tomaba sus críticas como la última palabra, y no los culpo. En un panorama lleno de youtubers, con todo respeto, mediocres, era innegable que destacaba por ser diferente, aunque, en el fondo, no dejaba de ser lo mismo que tanto criticaba. En fin, porque lo considero un sobrevalorado. Punto número 1, edición mediocre y estancado. Autoclick, cuando hacía directos en su canal, mencionaba en varias ocasiones que no editaba bien sus videos a propósito, porque buscaba imitar el estilo de los youtubers a los que criticaba, que en papel suena como una idea interesante, incluso prometedora. Pero luego, te das cuenta de que no es más que una excusa barata para no editar, y no esforzarse absolutamente en nada, y lo peor, es que mantuvo esa excusa por más de 6 años. Sus otros videos, los que no son críticas, tienen exactamente la misma edición mediocre que tanto reprochaba a los demás. Toda su edición básicamente es un gameplay de fondo, y un par de clips, y ya. Pero yo Melee, canales como Sobrio, La Black y Terry, es así la edición del gameplay de fondo en todos sus videos. Entonces, Autoclick si está copiando su estilo y no está mintiendo, jijijiji. Lamento quien sea yo que te rompa tu burbuja, pero videos como el de Fast, que se supone tiene que imitar su edición, narración, estilo, etc., adivinen que, le ultra vale verga, y solo coloca un gameplay de fondo en todo el video. Y eso que Fast es muy elogiado por su edición pulida y muy buena, pero como digo, Autoclick se agarra de esta excusa para seguir con su huevonería, y si sale el video todo feo, es porque replica la edición del usuario. Qué manera tan sutil, para decir que hiciste un mal video, me cae, y eso se notó aún más, con el video de Pato Asado. Se notó demasiado que lo hizo con una pereza monumental, sin importarle en lo más mínimo imitar el estilo, y el resultado fue un somnífero de primera calidad. Ojo, no estoy defendiendo la mediocridad de esos usuarios, pero, qué huevos por parte de Autoclick, criticar a los demás por utilizar un gameplay de fondo, mientras él hace exactamente lo mismo, claro, con la gran excusa de que está copiando el estilo. Eso de copiar el estilo de un youtuber implica mucho más que simplemente imitar su render, o su edición, entre comillas, tiene varias capas, como la narración, el estilo, los argumentos, etc., y lo más importante, predicar con el ejemplo. Pero, como ya dije, en el caso de Autoclick, no es más que una excusa barata para disfrazar su mediocridad. Punto número 2, argumentos tontos. En este punto del video, mis argumentos puede ser perfectamente debatible, ya que depende del punto de vista del público, pero, hay ocasiones en las que Autoclick acierta con sus argumentos, y está en todo su derecho de señalar aspectos fundamentales como la edición, la argumentación. Sin embargo, también hay momentos en los que queda claro que simplemente inventa mamadas sin fundamentos, y se agarra de detalles irrelevantes, solo para tener algo de qué quejarse. En su video critica a Matthew, literalmente lo bardea de principio a fin porque actúa como un adolescente de 15 años, cuando sorpresa, efectivamente es un adolescente de 15 años. El propio Autoclick reconoce que sus videos no son de crítica, sino de humor, pero irónicamente termina juzgándolos como si fueran críticas serias. Otro ejemplo, ocurre en su crítica a Jimmy Cabrera. Al final del video, Autoclick lo acusa de ser un hipócrita, por quejarse de la difusión de material íntimo, mientras que él y su grupo en Facebook, supuestamente compartían packs de menores de edad. Antes de que saquen conclusiones precipitadas, al final se descubrió que todo era falso, hasta el propio Autoclick admitió que no estaba completamente seguro de la información, y se disculpó por ello. Ya notan un patrón, ¿no? Último ejemplo, en su video crítica a Fast, literalmente lo llama desinformador porque, escuchen con atención, solo porque afirmó que Do-chan hizo una parodia de Five Nights at Freddy's solo para ganar visitas, aprovechando la popularidad del videojuego. ¿Y cuál es el problema? En la lógica de Autoclick resulta que Do-chan jamás hizo la parodia por la popularidad del videojuego, de hecho, ni siquiera sabía que existía, su popularidad surgió simplemente por casualidades de la vida. Dios, qué lógica tan absurda utiliza Autoclick, solo para llevarle la contraria a Fast, y literalmente, ese es todo su argumento.
y podría aceptar que pase una vez, 2 veces, incluso 3, pero esto ocurre en prácticamente todos sus videos. Se queja de tonterías innecesarias o de problemas sin importancia, rebuscando siempre lo negativo, solo para poder echárselo en cara. Cuando Autoclick hacía directos, mencionaba que él no hacía guiones, sino que grababa todo lo que tenía en la mente, y lo iba sumando al video por pedazos, o sea, lo hacía todo al pedo. Esto lo hacía para simular, como si estuviera en una batalla de rap, esa mamada que... Déjame decirte lo que se renota, porque hay momentos donde se le va el pedo, o no se le entiende por lo rápido que va, por tratar de imitar a, Dios que naco. Bueno, mínimo mostró pruebas, clips, capturas, o algo para validar su punto. ¿Verdad? Punto número 3, falta de pruebas. Sin pruebas, los argumentos no tienen nada con qué sostenerse, son palabras al aire si no hay algo que los respalde, y Autoclick lo sabe muy bien. Claro que hay ocasiones en las que tiene razón, pero la mayoría de las veces, simplemente lanza la piedrada, y no sustenta sus afirmaciones con nada. Por ejemplo, en el video de Pato Asado, prácticamente todo consiste en decir que sus videos son malos. Las razones... son aburridos, ajá sí, pero ¿con qué se respalda ese argumento? ¿Muestra un clip, una evidencia o algo que lo sustente? Nunca se digna a mostrar siquiera una prueba, y parece pensar que su audiencia es lo suficientemente tonta para creerse todo lo que dice. Afortunadamente, nadie le creyó a este pusilánime. No es como si él no pudiera mostrar un clip de los videos de Pato Asado para sustentar su argumento. Pero John L. tal vez lo hace para evitar problemas de copyright, o un posible strike. Muajajajajajaje. Mentira, tuvo los huevos de mostrar un clip de 2 minutos de un usuario que respondía a Pato Asado, así que, claramente no le importa el copyright, simplemente, no le interesa respaldar sus argumentos con pruebas. Y así son prácticamente todos sus videos. Pretende que el espectador se trague todo lo que dice con papas, se queja de aspectos insignificantes como lo hizo con Pato Asado y Matthew, o aborda temas serios sin realizar ningún tipo de investigación, llegando a acusar de crímenes a personas que simplemente le caen mal. Todo esto, acompañado de una edición que no ha evolucionado en 6 años. Más que una crítica formal sobre el contenido, sus videos tienden a ser ataques personales. Por ejemplo, solo miren a Gunseirin, literalmente lo criticó porque lo expuso en un video. Como último punto, pretendió normalizar sus cochinadas. Algo muy cierto del video de Gunseirin es que, quieras o no, Autoclick era una figura pública, y para el contexto de ese tiempo, era alguien bastante respetado y querido dentro de la comunidad. Para algunos, su palabra era prácticamente ley. Sin embargo, me parece bastante incorrecto, y hasta cuestionable, cómo en ocasiones se desconectaba bien cabrón, y comenzaba a hablar de temas como el despertar sexual de los niños, en vídeos donde ni siquiera tenía sentido mencionarlo, en una jodida crítica. Sus comentarios no tenían relación con el contenido de la crítica, y eso sumado a otros comentarios extraños que hacía, resultaba bastante raro e inapropiado. Aquí se puede ver cómo, de acuerdo al argumento y a la narrativa que intente mostrarnos Tiza, es que esta persona se va a moldar. Porque de un lado nos dice 2 veces el mismo chiste de que yo a su edad nunca pensé esto, y por el otro dice, claro, entiendo que los niños de tal a tal edad tengan esto porque tienen una etapa de hormonas en las cuales tienen un descubrimiento sexual. ¿Por qué te cuesta tanto seguirte las ideas? Y por cierto, la idea correcta sería aceptar que, en efecto, hay un descubrimiento del líbido, del sexo y de las ganas durante este inicio de edad. No digas mentiras y tampoco digas estupideces. Todos tenemos un despertar sexual a una edad que sea 10 y algo, y no tiene por qué avergonzarte. Si tú contribuyes a ser este tipo de persona que dice, no, es que a mi edad nunca, lo único que estás logrando es volver un tema tabú a un tema que debería ser normal. O, hacer un video defendiendo a la comunidad Maps, en resumen, viene a decir que los pedófilos solo están malitos de la cabeza, y que nadie tiene derecho a quejarse porque, guay, ya sufren mucho los pobres bebés filopedos, y, de paso, responde a videos de personas que están en contra de ellos. ¿Y por qué criticarías a usuarios que están en contra de estas personas? Porque, repiten lo obvio, y por eso, están mal. Sin comentarios. Es increíble cómo este video pasó completamente desapercibido en su momento, y nadie levantó una ceja ante las majaderías que decía. Lo más preocupante es que Autoclick intentaba vender este contenido como algo reflexivo, profundo, o como si estuviera humillando a los usuarios de turno, tratando de que su público adoptara el mismo pensamiento de mierda. Al final, solo estaba mostrando su verdadera cara, la de un enfermo.
Creo que ya sería innecesario hablar de su video defendiéndose, total, nadie le creyó, y la gente se dio cuenta de que solo era un proyectado, escondiendo sus ataques, como supuestas críticas constructivas. Autoclick es la definición de un perdedor, que se creía papeador. En el puesto, número 5, autoclicaos clave. Scorpion wins. New Cybot. En el puesto número 4 es Sergio Ade. En mi estancia en internet, he conocido usuarios huevones, mediocres, conformistas, hipócritas, mentirosos, y luego está este cabrón. Para quienes no lo ubiquen, es un canal que ya va cerca del 500.000 de suscriptores, dedicado al 100% a las críticas, y hablar de las polémicas del momento, a su manera, si así se le puede decir. Al chile, no quiero hacerles perder el tiempo, voy directo al grano con mis argumentos, y de una les digo, es uno de los canales más simplones, genéricos, sin alma, repetitivos, y fomes que he visto en mucho tiempo. Lo único rescatable de todo su mugrero es que, al menos, su narración se entiende, y ya. Empezaré comentando lo que más jode de su canal, y la razón por la que lo considero un pésimo creador de contenido. Sus videos son puro relleno, y del malo. Entra a cualquier puto video, y vas a notar los errores. Me explico, se supone que debe dar contexto sobre la polémica del momento, pero el pillo maldito, queriendo evitar la fatiga, lo atasca con clips larguísimos, no de 2 minutos o menos, claro que no, si de 5 o más a la verga, al final terminas viendo más clips, que al propio creador narrando o explicando por qué tal cosa está mal. Básicamente, lo llena de relleno solo para alargar el video, aparentar que le echó ganas y, obviamente, monetizarlo mejor. Llega a un punto de descaro, que literal, el 80 o 90% de sus videos son clips putamente largos, y su opinión o explicación queda en segundo plano. Como ya dije, sus videos están hechos de a huevo, solo para subirse al barco de la popularidad, lo más rápido posible, porque si no lo hace, YouTube no lo recomienda y nadie lo ve, en minutos Aceptaría que pusieras unos 2 minutos de clips a lo mucho, pero es obvio que no sabes qué mierda decir, y por eso lo rellenas con esto, que vale, entiendo que pongas clips para sustentar lo que dices, y eso lo valoro, pero cuando en todos tus videos el 80% es puro relleno en lugar de tú, el youtuber, argumentando X cosa, se nota que están hechos a las prisas, o que simplemente te da hueva entregar algo decente a tu audiencia. Llega a fastidiar tanto tu contenido tan mediocre, que uno termina quitándolo porque el usuario no va a ningún lado, se nota demasiado que solo prendes el micrófono y sueltas cualquier mamada, y ahí viene otro problema. Sergio Ade, se nota que no hace guiones para sus videos, porque cuando habla de un tema del que todos ya hablaron, dice lo más obvio, como que el agua moja y cosas así. A lo mucho sería un canal genérico, que lo es, porque no aporta ni comenta nada nuevo, solo repite lo mismo otra vez, siendo bastante aburrido a la larga, pero, oye, no tendría ningún problema con ello si metes tu estilo. Pero el usuario, como ve que no puede alargar esta madre como chicle, decide divagar, meterse en otros temas que no tienen nada que ver, ser redundante, meter chistes forzados o directamente repetir lo mismo que dijo hace 5 minutos. Ya veo por qué lo ven como un hambreado. Lo más jodido de esta situación, es cuando el usuario se anima a hablar de creadores poco criticados, y se supone que debería argumentar por qué no le gusta su contenido o comportamiento. Pero adivinen qué, igual la termina cagando, porque sus argumentos se reducen a intentar denigrar el trabajo de los demás, con burlas o chistes bien zafados, que solo lo hacen ver ardido, aunque no sea su intención, y como ya lo adivinaron, su video a Farid Diak es el ejemplo perfecto.
El problema de hablar de temas recién saliditos del horno, es que el usuario no se preocupa en investigar, ni en esperarse un poco para tener la información completa. A este tonto le vale pito, y decide hablar con la poca información que tiene, como cuando hizo un video acusando al actor de doblaje Alfonso Obregón de lo peor. Sí, tiempo después se rectificó y aceptó que la cagó, pero eso solo demostró que puede llegar a un nivel de hambriado, en el que se atreve a hablar de acusaciones fuertes sin pruebas. Tal vez estoy siendo muy duro con el chico, y tengo que reconocer aspectos rescatables como la edición y su narración. Hablemos de su edición. ¿Qué les puedo decir? Su edición es simple o directamente nula. Este sujeto usa dos formatos para sus videos, uno en el que muestra su rostro mientras narra la polémica, que en lo personal, es donde más se notan sus problemas como creador de contenido, y otro donde solo pone una imagen como esta, pero al final, ambos tienen la misma estructura, clips innecesariamente largos, una imagen o cámara, uno que otra captura, su narración hecha con hueva y listo, ya tienes un video estilo Sergio Ade. Sí, entiendo que una edición sencilla no significa automáticamente que el contenido sea malo, estoy de acuerdo con ese argumento, pero aquí está el problema, si ya de por sí sus argumentos y su contenido es malo jajajaja, entonces tampoco esperes que la edición sea buena, la neta. Todos sus videos son tan fomes y aburridos, que era obvio que un aspecto importante como la edición le valdría 3 kilos de jitomate hacerlo bien. Cuando este usuario empezó con las críticas, de verdad se notaba que le echaba ganas a la edición, o mínimo lo intentaba. Actualmente, como ya consiguió una cantidad de suscriptores que aceptan cualquier cosa, por eso sube este tipo de videos, mostrando la decadencia en la calidad de su contenido. Como ya dije, su edición es la misma desde hace años. Si viste uno de sus videos, ya viste todos, y súmale todos los problemas que ya mencioné. Ok, su narración no me parece tan mala, pero tampoco es la gran cosa, o sea, sí entiendo perfectamente lo poco que dice en sus videos, pero luego intenta narrar con una hueva tremenda o con un tono de mamón prepotente, que termina fastidiando al espectador por lo lenta y sosa que es. Aquí sí no sabría decirles si lo hace a propósito, o si de plano no sabe narrar un guión. Jajajaja, hasta creen que hace guiones. Es increíble lo poco interesado que está en mejorar su contenido. Poco a poco, la gente se va dando cuenta de lo decadente que es como creador de contenido, pero bueno, si al final con ese contenido mediocre sigue teniendo suscriptores y visitas, pues... ¿para qué chingados mejorar? ¡Qué pena! En fin, Sergio Ade, en el puesto número 4. Después de dedicarle un video completo, y mencionarlo en varios tops de mi canal, resulta increíble cómo todos coincidimos, en que este muerto de hambre, es el mejor ejemplo, de lo que no, debes hacer como creador de contenido. Lamentablemente, con ser el canal con más suscriptores dentro del gameplay de fondo, su contenido refleja exactamente, la decadencia de este tipo de creadores. En el puesto, número 3 es... Pipepino. Es un usuario, ejem. Siéndoles sinceros, ¿realmente necesita presentación este tipo? Respuesta corta, no, así que vamos directo al grano. Todos los que ya lo conocen, y no precisamente por buenas razones, saben lo que es, un mediocre, hipócrita, doble moral, muerto de hambre, y un sinfín de etiquetas, pero la que mejor lo define es esta, la burla de la comunidad de críticas, y del YouTube hispano en general. Si ustedes, mi público, me dicen que es el peor crítico de YouTube, lo banco totalmente, los argumentos sobran, porque no solo es un mediocre, también fue pionero en crear un estilo de videos perezosos, dicho estilo, que otros canales copiarían gracias al éxito que, tristemente tuvo, contribuyendo a esparcir el cáncer que representa su contenido. Pero decidí ponerlo en este puesto, para no ser tan obvio. Además, considero que hay otros dos tontos que son incluso peores que él. En fin, ¿por qué su contenido es malo? Corrección, ¿por qué su contenido es una mierda?
Si quieren la respuesta corta, se resume así: repetitivo, formulaico, incapaz de informar o entretener, y lo peor de todo, demuestra que le importa un carajo su audiencia, solo los ve como billeteras con patas. Ya la respuesta larga, pues. Miren, no estoy en contra de que alguien use un estilo o formato específico, mientras el video cumpla con su función principal, entretener e informar, todo bien. El problema es que Pipe Pino es tan perezoso y mediocre que no logra ni lo uno, ni lo otro, sus videos son aburridos, jamás se esforzó por mejorar su contenido, y se conformó con un formato mediocre desde hace años, se estancó tanto que, si no fuera por la fecha de publicación, literalmente sería el mismo video. Su narración, aunque se entiende, es tan robótica y lenta, que termina desesperando al espectador, y la edición, no lo ayuda en absolutamente nada, puro gameplay de fondo, capturas, y un par de videos de ejemplo, y ya. Es más, comparen su primer video con el más reciente y verán que son prácticamente lo mismo desde hace 4 años, repetitivos, formulaicos y aburridos. La única razón por la que alguien miraría su contenido es por las miniaturas grotescas, chistosas, y de mal gusto según el contexto del video, siendo su único gancho para que te quedes viendo el video hasta el final. Lo peor es que el pendejoso hasta se justificó diciendo que estaba bien hacer esas miniaturas, qué patético. Mira, no tengo problema con que un usuario suba videos casi diarios, mientras mantenga la calidad y su audiencia lo disfrute, perfecto, chingón. El problema es que Pipe Pino no es precisamente alguien que se caracterice por entregar calidad, prefiere priorizar el dinero, y por eso llena el canal con videos en masa, sobreexplotando un mismo tema una y otra vez, como resultado, la misma información reciclada, pero cada vez más aburrida y tediosa de ver. Incluso para informar sobre polémicas es un desastre, investiga a lo mínimo, o directamente termina difamando, como pasó con el caso de Timón, a quien acusó de robar contenido de un canal ruso que, resultó ser propiedad del propio Timón, jajajajajaja, es como decir que MrBeast en español, copiaba los videos de MrBeast. Otro ejemplo rápido, su video sobre Tablos, lo acusó de ser supuestamente racista, pruebas, argumentos, nada. Simple y llanamente difamaciones, porque claro, eso de investigar no es lo suyo panitas Wolsons. Hasta creadores como Late, llegaron a pendejearlo por la pésima investigación en narrar polémicas recientes, imagínate cagarla en algo que, se supone, se dedica a tu canal por Dios. No le estoy pidiendo que haga un documental, ni que se convierta en un Sherlock Holmes de las polémicas, coño no, lo único que le pido, es que haga bien su trabajo. La razón por la que le das clic al video, cof la miniatura, que se supone, debería ser el tema central del video, Pipe Pino, decidió dejarlo hasta el final, todo lo demás, es puro relleno, divagaciones y redundancias para alargar el video artificialmente, en resumen, es el mismo video de siempre pero con un par de datos extra, y ya. Que no te engañe la duración de sus videos, uno podría pensar que invirtió horas en una gran investigación, para justificar que dure tanto, pues no, lo único que hace, es estirarlo de manera superficial con clips absurdamente largos, o dando vueltas sobre el mismo tema, hasta que, como por arte de magia, termina teniendo un video inflado y vacío. Es obvio que lo hace para generar más dinero por ello. Y ese es otro problema. Todo lo hace, solo por el dinero. Miren, entiendo que es su trabajo, y está bien que intente sacarle el mayor provecho posible, porque vivir de subir videos a YouTube, no es nada fácil, pero hermano, hay maneras más sutiles de generar dinero, puedes hacer videos decentes, que te llenen como persona y como creador de contenido, que tu audiencia realmente agradecería dicho cambio, y cambiaría esa etiqueta que tienes. Tu audiencia está formada únicamente por gente chismosa, que se suscribió para enterarse de la polémica del momento, y aún así, para eso, es mejor recomendarles otros canales, eres la definición viviente de mediocre, jamás intentaste mejorar nada, aunque tuvieras los recursos, el tiempo y la audiencia para hacerlo, para ti, lo más importante es sacar unos cuantos centavos más. Ni hablemos de tus videos en donde eres un hipócrita, condenas a unos, pero a tu youtuber favorito no, estás en contra de la pornografía infantil, pero, oye, haces miniaturas de contenido más 18 con menores, y encima, te justificas diciendo que tu contenido mediocre está bien, negándote a aceptar cualquier crítica. En fin, eso ha sido todo. Pipe Pino, en el puesto, número 3.
La envidia es un sentimiento negativo que surge cuando alguien se siente molesto o resentido por las cualidades, logros o ventajas de otra persona. Este youtuber de críticas se hizo conocido por dos razones muy negativas: ser un enfermo mental y un envidioso de primera. En el puesto número 2 es Odio tu post. Odio tu post era un crítico que hablaba del contenido de otros y opinaba sobre temas controversiales. Siendo honesto, nunca se destacó en su nicho, era uno más del montón. Sin embargo, se creía superior a los demás por su edición con transiciones, y nada más por eso, se daba a sí mismo un estatus que, según él, merecía más reconocimiento, que los demás valían ni 3 pesos. Así fue toda su carrera, automamársela. Y con esto en mente. En verdad, tenía razones válidas para considerarse mejor que los demás, y para alardear de sí mismo. Pues no xd. Solo era un mamón prepotente que se quejaba de puras pendejadas para catalogar un canal como malo. No me voy a extender demasiado con mis argumentos, porque ya le dediqué un video entero a este cabrón, explicando del por qué su contenido es malo, pero bueno, aquí me tienen. Su edición, para ser honesto, no era la gran cosa, solo usaba transiciones predeterminadas del editor, y mostraba una que otra captura de pantalla, su render, y ya. No entiendo por qué se jactaba tanto de eso, si era una edición bastante básica. De hecho, si le quitabas esas transiciones, era exactamente lo mismo que él tanto criticaba, o como él mismo lo llamaba, críticos con un formato mediocre. El mayor problema que tengo con su canal son sus argumentos, o más bien, sus quejas estúpidas, rebuscadas, y con mala leche que solo buscan dejar mal al creador de contenido, tildándolo de mal canal. Aquí les va un par de ejemplos. En su crítica a Ono María, se la pasó diciendo que el canal es mediocre por no tener miniaturas bonitas, y por no contar con un buen filtro anti-copyright, o en su video Critica a Cian, se la pasó haciendo chistes pendejos sobre su persona, y criticándola, de nuevo, por sus miniaturas y el banner de su canal. ¿Ven un patrón aquí, no? Para quienes aún no han entendido, les explico: en una crítica o análisis a un canal de YouTube, tienes que hablar del contenido, y dar razones sólidas sobre lo que se está haciendo bien o mal. Tienes que hablar de aspectos importantes como la edición, la narración, la información, etc., cualidades que sí pueden afectar la calidad del contenido. Pero odio tu post, con su obsesión o mamonería, como quieran verlo, por encontrar algo negativo para hacerte creer que el canal es mediocre, quejándose de estupideces que no afectan el contenido en sí, como las miniaturas, los banners o los renders. Estos aspectos son bastante subjetivos, que repito, no afectan la calidad de los videos, solo busca quejarse por quejarse, y venderlo como si fuera una crítica seria. Les pregunto, ¿en qué afecta a mis tops que tenga este banner? En absolutamente nada. Odio tu post no critica lo fundamental de un canal, en lugar de eso, se la pasa quejándose por aspectos que no afectan al contenido, o directamente, llega a ser tan jodidamente ridículo que critica estupideces. Por ejemplo, en su crítica a Señor Rey, literalmente lo criticó, porque no ponía buenos memes jejejejajaja. Incluso a usuarios muy criticados y de los que se hablaba mucho en ese tiempo, como lo era Kaiserwolf, su único trabajo era solo hablar de los problemas que enfrentaba al hacer sus videos, que eran muy notorios. Era tan fácil, pero no, lo criticó de nuevo, por sus miniaturas, banner y por tener públicos sus directos. No mames. El estatus de puto mamón lo tiene bien merecido, porque hay videos en los que, literalmente, solo busca llevar la contraria porque se cree único y diferente a los demás, como si solo él tuviera cerebro, y todos fuéramos tontuelos incapaces de conectar dos neuronas para tener un pensamiento crítico. Como ejemplo, en su video hablando de la película de Cookies, dice que el odio está desmedido, y que deberíamos criticar la historia que el director quiso contar, en vez de lo que ya sabemos. Pues, ¿qué clase de mensaje me va a dar una película que sexualiza a menores de edad? Ha sido una equivocación enorme juzgar sin ver las cosas, ya que se menosprecia el mensaje principal que intenta transmitir la obra. No por nada la directora recibió un premio en Sundays, específicamente en un festival de cine, lo cual posiblemente la película tenga algo que contarnos. Por eso considero que debemos ver primero qué es lo que nos tiene que decir antes de... También está su video sobre el no por de lolis, donde da razones de por qué está mal consumir ese contenido, y considera degenerados a quienes lo hacen y consumen. Pero de la nada, tira todo a la basura, y dice que no son unos enfermos, ni mucho menos pefílicos, negando todo lo que había dicho antes, solo porque la gente está mensa, y él muy listo.
no es algo ilegal, y cuando asocias a alguien que disfruta ese contenido con algo así es difamatorio. Es decir, decirle a alguien pedofílico porque disfruta de esto es difamación, porque independientemente de cómo lo vean, son acusaciones difamatorias que perjudican la imagen de una persona, porque al fin y al cabo, nos guste o no nos guste, son solamente dibujos. Depende de la moral de la persona. Ya para acabar, como conclusión personal, no considero que las personas que consumen este contenido puedan tacharse directamente como pedofílicos, a pesar de que su gusto se basa en la representación de niñas. Creo que no lo mencioné antes, pero Odio tu Post también fue muy criticado porque era un hipócrita de cagada. Es que en serio, no entiendo la lógica de este güey, critica a toda una comunidad, llamándolos mediocres o aburridos, y luego él mismo intenta ser uno, o cuando criticó a Kaiserwolf, corrijo, a todos los youtubers de críticas, como unos oportunistas por hablar de temas populares, argumentando que solo lo hacen por las visitas, pero, ¿qué es esto, esto y esto? Odio tu Post, eres todo lo que criticas. El caso más conocido de este tipejo, si hablamos de sus críticas mal hechas, es su crítica a Dremau. En resumen, lo critica por cosas que no afectan a los videos del usuario, como usar transiciones, o ser según él, conformista, por no tocar temas serios o profundos como su canal favorito. Al final, todo es pura mamada para desprestigiar el canal y catalogarlo como malo, sin hablar de su animación o edición de su canal, literalmente, lo critica porque no tiene esencia. Lo chistoso, le arde el culo que el público le respondió de forma negativa a su crítica mal hecha, y en lugar de ser maduro ante las críticas, como ha dicho en videos anteriores, decide hacer una respuesta con la cola llena de arena por los comentarios, llamando mediocre al latinoamericano solo por defender a Dremau, y diciendo cosas como estas jejejeje. Que mis videos no les parecía y cubriendo todo con sus lágrimas para, no sé, intentar darme lástima. Y no me importa si te gusta Dremau o si le da un sentido a tu miserable vida, me da completamente igual. Honestamente te pregunto, ¿no tienes algo mejor que hacer con tu vida? Ya sabes, estudio, estar con tus amigos, posiblemente no tengas, o hacer que tus padres no se divorcien, esas cosas. Y sí, no me lo digan, es una pregunta obvia cuya respuesta es no. Y es muy válido que se le critique aspectos para que pueda mejorarlos. No entiendo por qué el latinoamericano promedio tiene la visión de justificar todo lo que se señala como malo, a pesar de que se argumente de manera lógica y válida lo que se está cuestionando. Pero ninguno contradiciendo lo que digo. ¿Saben por qué? Porque lo que dije es cierto. Luego hacer otro video intentando defenderse de una manera más relajada, pero era obvio que no le terminó saliendo nada bien, y el público no lo bajó de pendejo. Odio tu Post es, fácilmente, un usuario regular tirando a malo, pero su soberbia y envidia lo llevaron a este puesto del top. Siempre será recordado por su envidia y crímenes, que se creía mejor a los demás por acciones que él mismo hacía, criticándolos por tonterías, o directamente, burlándose de ellos, siendo un hipócrita de primera, y al parecer, nunca fue autocrítico consigo mismo, a pesar de que se le llenaba la boca diciéndolo. Decidió mantener esa fachada de crítico, para esconder su verdadero ser, la de un enfermo. ¡Qué asco! Odio tu Post, en el puesto número 2. Se supone que esta parte del video hablaré de los usuarios que estuvieron cerca de entrar en este top, pero por cuestiones creativas no lo estuvieron. Y ya se saben todo el cuento, la costumbre que tenemos al hacer tops en este canal. Así que, por esta ocasión, seré lo más huevón y directo posible, porque la neta, el video me está quedando muy largo, y no los quiero fastidiar con tanta exposición, entonces, disfruten de esta cagada que tomo 10 minutos de hacer. Luego de tremendo bodrio, ahora sí, vamos a ver el primer puesto de este video. A lo largo de este video, vimos usuarios genéricos, repetitivos, aburridos, sobrevalorados, mediocres y malos. Sin embargo, el caso de este top es bastante particular.
Aunque no me agrade admitirlo, Pipepino y Lord Fred introdujeron un formato muy sencillo, pero con resultados bastante positivos en términos de visitas y retención de la audiencia, siendo su principal atractivo, las miniaturas llamativas, que el contenido en sí. Y como suele ocurrir, si algo funciona, muchos intentarán aprovecharlo, varios usuarios buscarán imitar lo que ya está funcionando, y siendo premio doble, porque lo harás con el mínimo esfuerzo, obtendrás los mismos resultados, visitas, atención, suscriptores, etc. Recuerdo muy bien una frase, que no les sabría decir de dónde la saqué, pero tiene mucha razón. Hasta la mierda tiene fans. En este caso, imitadores. Pero imagínate, que exista un usuario, peor que Pipepino, en hacer contenido, suena imposible. ¿Verdad? Pues, a veces la realidad, supera a la ficción. En el puesto, número 1 es... Laxte. Este, sin duda, es uno de los peores críticos que ha tenido YouTube, y con creces, tiene más que merecidas todas las críticas hacia su persona, no solo por la baja calidad de su contenido, sino también por su ego desmedido, al creerse superior a los demás, defender actos que él mismo decía reprobar, y ser un lamehuevos de Dallas, y demás de otras fallas. Sus videos resulta una mala copia de los de Pipepino, hechos sin alma, creadas únicamente con la intención de monetizar, no aportan nada nuevo, ni siquiera una opinión propia de la polémica, o un sello personal que los distinga, al final, terminan siendo planos, aburridos y simplones. Sus videos no tienen un propósito claro, no entretienen ni informan, y recurren a una estructura repetitiva donde la información principal, se deja hasta el final, convirtiendo la mayor parte del contenido en simple relleno. ¿Qué les puedo decir? La edición es mediocre, se limita a colocar un gameplay de fondo, algunas capturas, imágenes en movimiento, y nada más, y esto se repite en todos sus videos. No entiendo cómo este hijo de perra, se jactaba tanto de sus visitas, denigrando a un canal con que es un pobre jodido, y el muy exitoso No Mames, su propio canal depende exclusivamente de hablar sobre polémicas del momento, si no abordara estos temas, prácticamente nadie vería sus videos, su estilo es tan genérico que podría pasar desapercibido entre los cientos de canales que existen, y su crecimiento se debe más a la recomendación de YouTube, que a un mérito propio. Lo considero una mala copia de Pipepino, porque incluso, presenta fallas más evidentes que él, aunque, Pipepino, pueda tener varios aspectos criticables, al menos se le entiende lo que dice, sabe leer su guión y su narración es clara, aunque algo robótica en ocasiones sí, pero pasable. En el caso de Laxte, la situación es distinta. Miren, entiendo que es difícil utilizar tu voz, más porque tienes que narrar un guión bien, intentarlo muchas veces, y hacer lo mejor posible para que el público lo entienda y comprenda lo que deseas transmitir, eso lo consigues con práctica y mucho esfuerzo. Pero pues, como sabrán, este usuario le vale 3 pesos todo eso, y narra del culo, y no lo digo por mamón, es que en verdad, narra muy mal, porque se clava muchas veces al hablar, se le revuelven las palabras y no se le entiende un carajo, o lee tan rápido, que la neta, no sabes cómo llega a dicho punto. Su notorio acento costarricense, que en vez de darle una caracterización a sus videos, llega a ser tan castrante, que creo que lo hace a propósito. La idea parece ser real y para ser sinceros es una de las funas más pesadas que ven el año. Los videos del Discord tiene talento, que actualmente están borrados, más sin embargo todavía se pueden encontrar videos colaboraciones. Simple y sencillamente le estoy echando la culpa del mero funcionamiento de Discord. A cada una digo, cada quien puede verlo y pensar como guste, pero en mi opinión lo de Sharo pues fue solo un meme, pero que en realidad terminaron siendo uno de los episodios más tranquilos y curiosos del universo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido sellado durante años en los confines más oscuros de YouTube. Hablamos de Windy Gear, en todo este video, ya que al final se viene uno de los eventos más inesperados de todo este lore. Es obvio que los videos lo hace al pedo, porque, muchas veces termina ser tan redundante que fácil, repite como mínimo unas 4 veces lo que ya dijo anteriormente, o meter temas que ni al caso con el tema del video, hasta para eso le pesa los huevos al cabrón. Hermano, si no quieres hacer un guión, mínimo escribe en un papelito los temas que vas a decir. Ya el colmo con este usuario, es lo pocos huevos que es, porque es un total doble cara e hipócrita. Ejemplo rápido, luego de hacerle un chingo madral de videos a Dolas, decidió retractarse entre comillas, porque vio que lo estaba difamando y esas weas. No nos hagamos pendejos, este vato buscaba ser un Javi Oliveira 2.0, solo porque le ayudó en exponer a su loca amante en un directo, si no fuera por eso, él seguiría en lo mismo.
Al caso, es que luego hizo un video, defendiéndolo de las acusaciones, diciendo que Dallas no es una mala persona y que el odio hacia él está de más porque, solo responde a las provocaciones. Sí, claro, tienes mucha razón, Laxte, no es como que Dallas hace exactamente lo mismo, acusando a otros de pedos sin pruebas. Sí, claro, nunca lo había pensado bien. En resumen, su video es un gloglo, y qué bueno que el público no lo bajó de pocos huevos oportunista. Viejo, eres un canal basura, como usuario y como persona, nunca te destacaste en nada, y lo único por lo que llegaste a ser conocido fue por ser un oportunista, ególatra, mentiroso e hipócrita. Por todo eso, te doy la corona de este top. Después de escribir esta parte del guión, me puse a pensar en cómo lograste enmierdarte tanto con problemas tan jodidos. Tenías un canal dedicado a hablar de polémicas que, lo repito, era muy mediocre, pero al menos lo intentabas. Sin embargo, por tus actitudes y por rodearte de amistades, que no te llevaban a ningún lado bueno, terminaste enterrando todo lo que alguna vez construiste. Actualmente, no estoy de acuerdo con mis actitudes del pasado cuando tenía 15 años, pero, en cierto punto, encuentro similitudes contigo, porque ambos formamos parte de grupos y de personas que, con el tiempo, fueron expuestos por ser unas mierdas. La diferencia es que, en mi caso, nunca llegué a meterme tan de lleno en esos pedos de encubrimientos, doxeos, amenazas, etc. Yo pienso, que tú siendo alguien que se supone, es un crítico. No pensaste en las consecuencias a largo plazo de todo esto. Tal vez lo hiciste solo para sentirte parte de una comunidad, y por eso terminaste siendo un alcahuete y defensor de actitudes que, en tus propios videos, tanto decías reprochar. Reconozco tu intención de redimirte por tus acciones, y deseas madurar para ti y tus cercanos, pero para ello, tienes que saber algo importante. Todo lo que cosechaste, eso tendrá su siembra, buena o mala, te tocará aceptarlo y vivir con ello te guste o no. Parte de madurar, es aceptar las mierdas que hiciste. No estoy a favor de que se acose a tu familia, considero que ya es pasarse de la raya, y se están metiendo con personas ajenas a tus conflictos, pero también tienes que ser consciente de que ahora pides misericordia, cuando tú mismo, en un directo, amenazaste con exponer los datos personales de una persona y de sus familiares solo porque te criticó, y adivina, tú nunca tuviste esa misericordia, ni empatía, que tanto exiges. En fin, no sé si llegarás a hacer otro canal de YouTube, pero en lo personal, espero que hayas madurado para bien, y que todos los errores de tu anterior canal los tomes como lección para mejorar día tras día. Quiero saber su opinión, escríbanlo en los comentarios. Laxte, en el puesto número 1. Para cerrar este top, quería dar una conclusión parecida a la que hice en mi video de los icebergs. Ya saben, recomendarles canales que sí valen la pena, que no todo es negativo, y que realmente solo se trata de buscar bien, y apoyar a quien de verdad, se lo gana con trabajo y esfuerzo. Pero la neta, no pude mentirme. Porque la realidad, es que la comunidad de críticas está llena de representantes malos, sean usuarios pequeños, medianos o grandes, y canales que no hacen un contenido pésimo en sí, pero repiten los mismos errores de los canales que ya son odiados. Un claro ejemplo, es hacer lo mismo que hace Pipepino, alargar el pinche video con temas pasados, solo para monetizar mejor y trabajar con el mínimo esfuerzo. Ojo, también hay usuarios dentro de esta comunidad que sí muestran ganas de mejorar el formato, y realmente hacen buenos videos, pero, no es como con los icebergs, donde solo los canales con más suscriptores hacen malos videos con dicho formato. También hay que decirlo, existen un chingo de canales con excelente contenido. Pero pues, aquí es todo lo contrario, hay más usuarios basura, perezosos y genéricos, que buenos canales. Por eso mismo este formato está tan mal visto, y encima YouTube les da más recompensas por hablar de temas polémicos, en lugar de, no sé, hacer algo bien producido.
Ahora entiendo por qué la audiencia le tiene tanto repelús a este tipo de contenido, y no es algo nuevo, este problema se viene gestando desde hace años, con canales que se preocupaban más por sacar la última moneda, que por entregar contenido realmente entretenido, y como una plaga, se fue expandiendo por todo YouTube, con cada vez más cabrones queriendo un pedazo de ese chocolate, pues, aquí están los resultados. Son videos hechos en masa, sin ningún esfuerzo, donde lo único que importa son las visitas, son contados los canales que de verdad tienen una comunidad firme, porque la mayoría de su público, solo está ahí para conocer el contexto de una funa, y por eso, muchos youtubers que se dedicaban a hacer críticas, decidieron dejarlo porque vieron que a largo plazo, no era algo rentable, y no tenían una comunidad que los respaldara, siendo personas chismosas quienes estaban suscritas, como yo. El estereotipo que los críticos son fan de Nintendo, aunque me parece medio culero que encasillen a todos los creadores, tampoco es como que estos cabrones fueran unos santos, y fuera de a gratis dicho apodo, porque muchos intentaron venderse como personas con una moral intocable, que estaban en contra de actitudes cuestionables, como meterse con menores de edad, etcétera y más etcétera. Y adivinen qué. Terminan siendo iguales, o hasta peores que lo que critican, lo más común es que resulten ser unos filopedos, estafadores, y toda clase de crímenes que te puedas imaginar, siendo prácticamente el pan de cada día en esta comunidad, y lo más indignante, es lo descarados que son, cuando los exponen por ser unas basuras, todavía se atreven a hacer videos criticando a otros, intentando blanquear sus cagadas y haciéndole creer a su público que todo está bien, y por lo que veo, les funciona. Seamos honestos, ellos no siguen aquí porque quieran redimirse, ni porque de verdad les preocupe dejar a su público sin videos de fondo, están aquí, por el dinero, ya se acostumbraron a la comodidad de generar ingresos desde su casa, y prefieren no tomar responsabilidad de sus actos, porque eso significa aceptar sus errores, dejarlo todo y agarrar la pala, ni siquiera lo contemplan como opción. Así que no se traguen el cuento, de que lo hacen porque, les gusta hacer videos. Creo que este formato, gracias a usuarios que nunca supieron evolucionar, que prefirieron cantidad sobre calidad, que les vale verga su audiencia, y un sinfín de cosas, terminó convirtiéndose en un formato mediocre y nada creativo. Ya lo dije en mis videos anteriores, y lo vuelvo a repetir. Hagan valer su importancia como audiencia. Porque gracias a ustedes, estos cabrones viven cómodamente, mientras ellos vean que todo está perfecto, y sigan recibiendo con brazos abiertos puro contenido culero, van a continuar en lo mismo. También entiendo que YouTube premia más la constancia y los videos rápidos, en vez de los que están bien producidos, y sí, llega a ser bien frustrante que no recomiende contenido hecho con amor, pero, en mi opinión, si tu público sabe que haces videos de calidad, y que le metes pasión, tarde o temprano, vas a cosechar lo sembrado, y te van a esperar el tiempo que necesites, porque saben que tu contenido sí vale la pena. Tengo la esperanza de que en un futuro, me retracte de mis palabras y pueda decir que esta comunidad cambió para bien, que ya no se les ve como unos hambreados, pero, mientras tanto, y merecidamente, van a cargar con esa etiqueta por un buen rato. No me considero un youtuber de críticas, yo me considero un loquendero, aún así, entiendo que muchos me cataloguen de esa forma, porque hablo del contenido de otros, y lo único que puedo asegurar es que, mientras siga haciendo contenido, voy a tratar de mejorar, primeramente para mi propia satisfacción personal, y de paso, para entregarles algo bien hecho. Al final, creo que eso es lo más importante. Pero bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, darle like, seguirme a mi Instagram, y todas esas cosas que me motivan a seguir con este proyecto. Si tú tienes tu propio top, de los peores youtubers de críticas, escríbelo en los comentarios, lo estaré leyendo y dándole corazón. Ya no tengo nada más que decir, así que... chao.